Lo que acaba de ocurrir en los cielos del Medio Oriente no es una escalada más, no es un titular más de guerra. Es el detonador que podría encender el arsenal nuclear más peligroso del planeta. Yemen, ese país que la comunidad internacional descartó como una nación destruida por el hambre y por el bloqueo, acaba de disparar misiles balísticos e hipersónicos directamente contra Dimona. Y si ese nombre todavía no les dice nada, prepárense, porque en los próximos minutos les voy a explicar por qué ese ataque específico contra ese objetivo específico podría ser el punto de quiebre de la arquitectura de seguridad que Estados Unidos e Israel levantaron durante décadas en el Medio Oriente. Bienvenidos a DSC NWZ. Soy su conductor, y lo que van a escuchar hoy no lo van a encontrar con esta claridad en ningún otro canal. Hoy no hay titulares vagos, hoy hay análisis real. Empecemos con los hechos, porque los hechos solos ya son suficientemente contundentes. Este sábado 29 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas de Yemen, las mismas que la narrativa occidental lleva años presentando como milicias primitivas con cohetes caseros, lanzaron misiles balísticos contra lo que ellos describieron como objetivos militares sensibles en el sur de la Palestina ocupada. El portavoz militar del grupo emitió un comunicado desde Saná y fue absolutamente categórico. Esta es la primera operación de una campaña que no concluirá hasta que cesen los ataques contra los frentes de la resistencia. Primera operación. Eso quiere decir que lo que presenciamos hoy no es el punto más alto, es la apertura. Y ahora les voy a decir lo que los medios occidentales están sepultando bajo titulares ambiguos, porque les resulta incómodo decirlo con precisión. El objetivo de ese ataque fue Dimona. Dimona, el reactor nuclear israelí donde Israel, en el secreto más abierto de la comunidad internacional, enriquece uranio, fabrica ojivas nucleares y mantiene un arsenal que ninguna agencia internacional ha podido inspeccionar jamás, porque Israel nunca suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear. Mientras el mundo debate durante décadas si Irán está desarrollando capacidad nuclear y construye sanciones para frenarlo, existe un país con entre 80 y 400 cabezas nucleares en plena operación, con el respaldo tácito de Washington, con la protección activa de la CIA, y nadie, absolutamente nadie en la prensa occidental, lo llama amenaza. Pero Yemen sí lo llama amenaza. Y hoy Yemen apuntó directamente ahí. Presten atención a lo que les estoy diciendo. Esta es la segunda vez en menos de una semana que vemos ataques orientados hacia Dimona. La segunda vez. Eso no es coincidencia, eso es estrategia. Eso es un mensaje codificado, que dice con total claridad: sabemos dónde está su corazón nuclear y tenemos la capacidad de alcanzarlo. Ese mensaje debería helar la sangre a los analistas de seguridad en Tel Aviv, en Washington y en todas las capitales occidentales que durante años fingieron que el arsenal nuclear no declarado de Israel era un tema que no existía. Pero esperen, antes de contarles qué hace que estos misiles sean radicalmente distintos a todo lo que vimos antes, necesitan entender el contexto completo de por qué Yemen decide actuar exactamente hoy, exactamente esta semana, exactamente contra estos objetivos. Porque hay una cadena de eventos que los medios occidentales presentan como episodios separados, pero que en realidad forman una sola narrativa. Una narrativa de guerra total que ya se despliega en 5 frentes simultáneos y que amenaza con expandirse a 7. El 28 de febrero de 2026, una operación conjunta estadounidense e israelí eliminó al líder supremo de Irán. El impacto geopolítico de ese evento fue sísmico. Lo que vino después no fue el colapso del sistema que tanto anticipaban los analistas en Washington. Lo que vino fue exactamente lo opuesto. La Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, la cúpula militar más ideologizada y más agresiva del sistema persa, asumió el control operativo de facto mientras se consolidaba la nueva estructura de liderazgo bajo la conducción de Mojtaba Jamenei. Y aquí está lo que ningún analista occidental quiere admitir en público. La Guardia Revolucionaria bajo presión extrema
no modera sus acciones, las radicaliza. Cuando el CGRI percibe que la existencia del proyecto que ha defendido durante décadas está bajo amenaza existencial, no negocia, no retrocede, no cede. Actúa con toda la fuerza acumulada, con todos los activos desplegados, con todos los frentes activados al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que estamos observando ahora mismo. El 24 de marzo, el Estado Mayor israelí confirmó operaciones aéreas directas contra instalaciones de defensa en las afueras de Teherán y contra posiciones del CGRI en Isfahán. No fue una incursión quirúrgica ni un gesto simbólico. Fue un ataque sostenido que golpeó infraestructura de defensa iraní de alta prioridad. La respuesta no tardó. Entre el 25 y el 27 de marzo, Hezbollah en el Líbano intensificó sus lanzamientos hacia el norte de Israel, con al menos 14 ataques registrados con drones y cohetes. El eje ya estaba en movimiento. Y el 23 y 24 de marzo, Yemen había anunciado oficialmente que ingresaba directamente a la guerra, no como actor secundario, sino como frente de combate activo. Desde entonces, silencio. 4 días de silencio que muchos confundieron con inacción. Pero ese silencio no era pasividad, era preparación. Era la calma del misil antes del disparo. Hoy, 29 de marzo, Yemen habló. Y lo hizo en el único idioma que los misiles hipersónicos saben hablar. Antes de continuar, necesito que reflexionen en esto, porque lo que les voy a decir a continuación transforma por completo la percepción que el mundo tiene sobre Yemen y sobre el equilibrio real de poder en esta guerra. ¿Cómo es posible que un país que lleva más de una década sumido en una guerra civil devastadora, sometido a uno de los bloqueos económicos más brutales de la historia reciente, con índices de pobreza y hambre que conmueven al mundo, haya desarrollado capacidad hipersónica que ni siquiera Israel ni Estados Unidos tienen completamente operativa? Esa pregunta tiene una respuesta que las capitales occidentales no quieren formular en público, porque apunta directamente a Moscú. Rusia transfirió tecnología hipersónica a Irán en el marco de una cooperación estratégica que la prensa occidental prefiere no analizar con profundidad. Irán la desplegó estratégicamente en Yemen, y ahora, desde Saná, a más de 2.200 kilómetros de Dimona en línea recta, Yemen puede lanzar misiles que viajan a velocidades superiores a 5 veces la del sonido, que ejecutan maniobras evasivas durante el reingreso a la atmósfera, que cambian de trayectoria en los segundos finales antes del impacto, y que los sistemas convencionales de defensa antimisiles tienen enormes dificultades técnicas para neutralizar. El Iron Dome fue diseñado para interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería. El sistema Arrow fue diseñado para misiles balísticos convencionales que siguen trayectorias predecibles. Pero los hipersónicos son una categoría completamente diferente. Introducen una incertidumbre operativa que ningún general israelí quiere discutir en público y ningún portavoz militar quiere confirmar ante las cámaras. Y es ahí, precisamente, en esa incertidumbre, donde Yemen está golpeando, no solo físicamente, también psicológicamente. La guerra moderna no se gana únicamente destruyendo infraestructura física, se gana erosionando la sensación de invulnerabilidad del adversario hasta que esa sensación colapsa. Y eso es lo que estos misiles están haciendo con precisión milimétrica sobre el espacio aéreo de Tel Aviv. Pero hay algo más, algo que quiero que escuchen con atención porque todavía no he visto a ningún analista formularlo de esta manera precisa. Este ataque a Dimona no es únicamente un mensaje sobre capacidad militar ofensiva, es un mensaje sobre inteligencia estratégica. Para apuntar a Dimona con la precisión que implica un misil hipersónico, Yemen necesita coordenadas actualizadas en tiempo real, datos sobre el posicionamiento actual de los sistemas defensivos, ventanas de vulnerabilidad en los protocolos de interceptación israelíes y conocimiento detallado de cuándo y cómo se abren esas ventanas. ¿De dónde proviene esa información con ese nivel de detalle? La respuesta es una constelación de actores que incluye al CGRI iraní,
a redes de inteligencia rusas con décadas de monitoreo satelital de instalaciones israelíes y a una capacidad de procesamiento de datos de targeting que va mucho más allá de lo que Yemen podría haber desarrollado por sí solo. El ataque de hoy revela que el eje de la resistencia posee un nivel de inteligencia sobre objetivos estratégicos israelíes que supera con amplitud todas las evaluaciones públicas de las agencias de análisis occidentales. Ese es el dato más perturbador de toda la jornada, y todavía no está apareciendo en ningún titular de los canales que dicen cubrir este conflicto. Ahora el panorama completo de los frentes activos, porque esto ya no es un conflicto bilateral. Estamos ante una guerra regional de 5 frentes que se activan en simultáneo y que amenaza con extenderse a 7. Primer frente, Yemen. Misiles balísticos e hipersónicos desde Saná, con capacidad demostrada para alcanzar el núcleo de la infraestructura militar israelí. La distancia geográfica ya no es una barrera. Segundo frente, Irán. El CGRI, operando bajo la nueva estructura de liderazgo con Mojtaba Khamenei consolidando su posición, mantiene ataques selectivos contra objetivos en Israel y coordina todo el eje. Tercer frente, Líbano. Hezbollah demostró entre el 25 y el 27 de marzo que está dispuesto a mantener una cadencia de ataques que mantiene al norte de Israel permanentemente bajo presión. 14 operaciones registradas en apenas 3 días. Cuarto frente, Irak. Las facciones del eje con presencia en territorio iraquí fueron mencionadas explícitamente en el comunicado yemení como parte de los frentes a defender. Su capacidad de proyección hacia Israel es real y fue demostrada en operaciones previas. Quinto frente, y aquí viene lo que en DSCNWZ llevamos semanas anticipando: Siria. La presencia de fuerzas vinculadas al eje en territorio sirio, sumada a la dinámica de escalada que observamos, posiciona a Siria como el próximo frente que podría activarse de manera directa y sostenida. 5 frentes activos, 2 potenciales. La geometría de este conflicto ya no tiene precedente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Netanyahu, el estratega implacable, el hombre que construyó toda su carrera sobre la narrativa de que únicamente él puede proteger a Israel de sus enemigos, el mismo que diseñó durante años la doctrina de golpear primero con fuerza letal y sin disculpas. ¿Dónde está Netanyahu en este momento? Tiene una guerra en 5 frentes. Tiene sus instalaciones nucleares bajo ataque. Tiene a su aliado principal, Washington, gestionando simultáneamente demasiadas variables geopolíticas en un entorno que consume cada vez más la atención del Pentágono. Y tiene una población civil israelí que esta noche escucha sirenas de alarma y pregunta en voz alta si el escudo que les prometieron realmente los protege contra misiles que viajan a velocidades que sus abuelos no podían imaginar. Netanyahu tiene que responder. No responder no es una opción políticamente viable para él. Pero la pregunta que nadie está formulando con nitidez es esta: ¿cuándo la respuesta israelí activa la cláusula de defensa mutua que arrastra a Estados Unidos a un conflicto de una escala completamente diferente? Cuando el tablero deja de ser el Medio Oriente y se convierte en algo para lo que el mundo no está preparado en absoluto, la respuesta a esa pregunta podría llegar antes de lo que cualquiera está dispuesto a admitir. Porque hay algo sobre la lógica del escalamiento que se está desarrollando que necesitan comprender. Cada acción genera una reacción de mayor intensidad. Israel ataca infraestructura de defensa iraní. El CGRI activa a Hezbollah. Yemen lanza hipersónicos contra Dimona. Israel responde. El eje eleva la respuesta. En esa espiral, cada ciclo es más destructivo que el anterior. Y en algún punto de esa espiral, alguien en el gabinete de seguridad israelí va a mirar el mapa, va a revisar el inventario de opciones disponibles y va a colocar sobre la mesa una categoría de alternativas que hasta ahora se mantenía en el terreno de lo impronunciable. El comunicado yemení fue explícito en su marco de referencia.
Esta operación, declararon, se produce en coincidencia con las heroicas operaciones de los hermanos en Irán e Irak. Esa frase es determinante. No están actuando solos, no están improvisando, están ejecutando dentro de una coordinación de eje que involucra múltiples actores, múltiples capacidades y múltiples geografías de manera simultánea. Eso es exactamente lo que hace que este momento sea cualitativamente diferente a cualquier episodio anterior de este conflicto. En la Guerra de Octubre de 1973, Israel enfrentó múltiples frentes y sobrevivió porque la coordinación entre sus adversarios tenía límites logísticos y comunicacionales que la tecnología de la época imponía. Hoy, 50 años después, la capacidad de coordinación en tiempo real de un eje que se extiende desde Saná hasta Beirut, pasando por Bagdad y Teherán, es cualitativamente distinta. Los drones de reconocimiento comparten datos en tiempo real. Los sistemas de comunicación encriptada operan a velocidades que hace décadas eran inimaginables. Y la cadena de transferencia tecnológica que mencioné antes, de Moscú a Teherán a Saná, garantiza que el extremo más periférico del eje disponga de herramientas que antes estaban reservadas exclusivamente para las superpotencias. Cuando Yemen apunta a Dimona, está poniendo sobre la mesa una pregunta que las instituciones internacionales llevan 50 años evitando. Al señalar ese objetivo, Yemen está diciendo: conocemos su secreto, conocemos su ubicación exacta, tenemos la capacidad de alcanzarlo. Y si el mundo exige que Irán no desarrolle armas nucleares, alguien tendría que explicar con coherencia por qué los mismos argumentos no se aplican a lo que existe en Dimona. Ese es el argumento político más poderoso del ataque yemení. No es el daño material, que todavía está siendo evaluado, sino el desvelamiento de una hipocresía que el orden internacional había aprendido a normalizar durante décadas. El CGRI opera hoy bajo una lógica que es simultáneamente más ideológica y más tácticamente agresiva que en cualquier periodo anterior de su historia. La eliminación del líder supremo el 28 de febrero no moderó al establishment de seguridad iraní. Lo radicalizó de una manera que los analistas occidentales que esperaban negociación no supieron leer. Los generales del CGRI que toman decisiones hoy no son burócratas en busca de legitimidad política interna. Son hombres formados durante décadas en la lógica de la resistencia existencial, convencidos de que la supervivencia del proyecto que han defendido depende de demostrar sin ambigüedad que cualquier agresión tiene un costo insoportable para quien la ejecuta. Mojtaba Khamenei, consolidando su posición en la nueva arquitectura de poder iraní, necesita al CGRI tanto como el CGRI lo necesita a él para legitimarse frente a su propia base. Esa alianza de supervivencia mutua entre el liderazgo religioso y el aparato militar es exactamente el tipo de estructura que no cede bajo presión externa, se endurece. Por eso los analistas que en las semanas posteriores al 28 de febrero anticipaban un Irán más maleable, más dispuesto a negociar, más moderado, estaban proyectando sus propios deseos sobre una realidad que funciona con una lógica completamente diferente. No hubo moderación, hubo rearmamiento de posiciones, hubo activación de todos los activos del eje y hoy, un mes después, el resultado de esa activación es un misil hipersónico sobrevolando el espacio aéreo hacia Dimona desde 2.200 kilómetros de distancia. La pregunta que los próximos días van a intentar responder con acciones en lugar de palabras es si los sistemas defensivos que protegen el norte de Israel, que protegen los sitios nucleares, que protegen la infraestructura crítica del Estado, son capaces de absorber ataques coordinados en 5 frentes simultáneos, porque el eje no está apostando al golpe único y definitivo, está apostando al agotamiento progresivo, a la saturación sistemática de los sistemas defensivos en múltiples vectores simultáneos, que genera ventanas de vulnerabilidad que ningún escudo, por sofisticado que sea, puede cerrar completamente cuando los recursos se distribuyen en 5 direcciones al mismo tiempo.
Lo que vivimos hoy es un punto de inflexión que no admite marcha atrás. Puede que mañana los canales diplomáticos abran conversaciones para intentar contener la escalada. Puede que las próximas horas traigan respuestas israelíes que modifiquen nuevamente las condiciones sobre el terreno de una manera que nadie está proyectando todavía. Puede que Washington decida ejercer un tipo de presión que hasta ahora ha preferido no utilizar para desactivar alguno de los frentes activos antes de que la situación supere cualquier umbral de control. Todo eso es posible en las próximas 48 horas. Pero lo que no va a ocurrir, lo que ya es absolutamente irreversible después de hoy, es que el mundo vuelva a referirse a Yemen como un actor marginal, sin capacidad de proyección real sobre el tablero estratégico del Medio Oriente. Lo que no va a ocurrir es que Dimona siga existiendo en el espacio cómodo del tabú no mencionado, cuando hay misiles que la señalan como objetivo prioritario con coordenadas de precisión. Lo que no va a ocurrir es que el eje de la resistencia vuelva a ser subestimado de la manera en que fue subestimado sistemáticamente durante años por los estados mayores occidentales, que preferían no ver lo que se estaba construyendo frente a sus ojos. El mapa del Medio Oriente se está redibujando en tiempo real esta noche, y la tinta que se usa para ese redibujado no es diplomática, es propelente de misil hipersónico. Sigan con nosotros en DSCNWZ. Vamos a monitorear cada desarrollo de esta situación en tiempo real y sin filtros. Pero antes de que terminen de ver este análisis, déjenme plantearles la pregunta que va a definir todo lo que viene a continuación y que quiero que se lleven consigo cuando salgan de este video. ¿Cuántos frentes puede sostener Israel simultáneamente antes de que la doctrina Sansón deje de ser únicamente una doctrina y se convierta en la única opción que queda sobre la mesa? La respuesta a esa pregunta podría llegar antes de lo que cualquiera de nosotros está dispuesto a admitir hoy. Estén atentos, esto apenas comienza.